Hace ya, bueno, unas décadas, en 1951, Isaac Asimov imaginó en un cuento corto, Cómo se divertían, un futuro donde la educación era cosa de máquinas. Sí, me suena, sí. Niños aprendiendo solos, cada uno con su robot profesor. La protagonista, Margie, encontraba un libro antiguo sobre cómo eran las escuelas antes. Ajá. Niños juntos, un profesor humano, y su reflexión era pura nostalgia. ¡Qué divertido debió ser! Qué bueno. Pues bien, esa imagen de Asimov ya no suena a ciencia ficción lejana, ¿verdad? Qué va, para nada. La inteligencia artificial generativa, la IAG, está aquí, vamos, está cambiando cómo interactuamos con el conocimiento, con el aprendizaje. Totalmente. Es el día a día ya casi. Y precisamente ahí vamos a enfocar nuestra exploración hoy, en las complejidades éticas que surgen al usar la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. ¿Qué es la que más está dando que hablar ahora? Exacto, en el ámbito educativo, específicamente en la educación superior online. Vale. Nuestro material base es un capítulo académico, no entraremos en nombres de autores, pero sí en su naturaleza rigurosa, que se titula algo así como Ética de la IA generativa en educación, entre la ciencia ficción y la realidad digital. Un título potente. Sí, señor. Y lo que hace es justo eso, navegar las tensiones entre la promesa tecnológica y los dilemas éticos que emergen. Es que es un terreno pantanoso, ¿eh? Sí, hay mucho de qué hablar ahí. La misión que nos proponemos es desgranar esos desafíos ético-pedagógicos. El texto formula una pregunta central que nos guiará. ¿Cómo podemos integrar la IA generativa en la educación superior online aprovechando sus ventajas? Que las tiene, claro. Pero sin perder de vista ese enfoque humanista, ese sentido profundo de lo que significa educar. Esa es la clave, ¿no? El equilibrio. No buscamos una respuesta única y cerrada, por supuesto. Más bien, queremos abrir una conversación, evaluar esta tecnología pensando en cómo impacta en la dignidad humana, en los vínculos entre personas y en nuestra capacidad de pensar críticamente. Exacto. El análisis que tenemos delante es profundamente reflexivo. No se limita a describir la tecnología, sino que la pone en diálogo con la filosofía, la ética, la pedagogía crítica. Va más allá de lo técnico. Mucho más. Incluso usa la ciencia ficción como herramienta para pensar. Podríamos decir que se enmarca en enfoques interpretativos, buscando entender significados y contextos más que solo medir datos. Entiendo. Y una referencia ética importante es la filósofa Martha Nussbaum. Ella plantea que la gran pregunta de la ética es ¿qué necesita una vida humana para ser digna? Una pregunta enorme. Enorme. Y esto nos conecta directamente con la educación, porque Nussbaum habla de capacidades intelectuales, emocionales, sociales, que la educación debe ayudar a desarrollar. Claro. Especialmente destaca cultivar los sentidos, la imaginación y el pensamiento crítico, cosas muy humanas. Muy humanas, sí. El texto también se apoya en otras ideas clave, por ejemplo, de Luciano Floridi, sobre cómo las tecnologías digitales no solo nos dan herramientas, sino que reconfiguran nuestra percepción de la realidad, de nosotros mismos. O sea, nos cambian por dentro, digamos. Exacto. O de Paulo Freire, que insistía en que la verdadera educación es un diálogo que nos hace más conscientes y críticos. El diálogo como motor. Eso es. Y Neil Selwyn, que nos advierte contra el optimismo tecnológico ingenuo. Son ideas que nos recuerdan que la tecnología nunca es neutra y que el aprendizaje humano es social y emocional. Algo que a veces se olvida con tanta pantalla. Pues sí, algo que Vygotsky y Damasio ya subrayaron hace tiempo. Ok, vamos a ir desgranando esto. Me parece interesante empezar por esa conexión con la ciencia ficción que el texto utiliza bastante. Sí, es un recurso muy útil, la verdad. Es verdad que llevamos mucho tiempo imaginando cómo sería hablar con máquinas. Y tenemos visiones muy distintas, ¿no? De todo tipo. Por un lado, piensas en C3PO y R2D2 de Star Wars, que son ayudantes leales casi como compañeros. Los buenos de la película, sí. Representan esa visión optimista de la tecnología como colaboradora. Cierto. Pero luego está la otra cara de la moneda. HAL 900 en 2001 Odisea del Espacio. Qué miedo daba HAL. Encarna el miedo ancestral a perder el control, a que nuestra creación se vuelva contra nosotros. O las historias de Philip K. Dick, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que te dejan pensando. Que nos sumergen en preguntas inquietantes sobre la conciencia artificial. Pueden sentir, ¿qué las diferencia de nosotros?
Incluso El hombre bicentenario, también de Asimov, trata sobre la lucha de un robot por ser aceptado como un igual. Son historias que te tocan la fibra sensible. Y lo que hacen estas historias, en el fondo, es usar a la máquina como un espejo. Exacto. Nos obligan a preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre dónde están nuestros límites éticos, sobre cuánto dependemos de la tecnología. Y la gran pregunta que subyace y que el texto recoge es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que las máquinas definan o redefinan algo tan fundamental como la interacción humana? Que ya lo están haciendo, en parte. Pues sí. Y esa pregunta impacta de lleno en la educación. Si volvemos a Paulo Freire, él veía la educación como diálogo, como un proceso para despertar la conciencia crítica. Entonces, ¿puede una IA, que por diseño carece de intenciones propias o empatía real, facilitar ese tipo de diálogo freiriano? Buena pregunta. ¿O su uso tiende a convertir al estudiante en un receptor más pasivo, alguien que interactúa con un sistema para obtener respuestas, pero sin el componente transformador del diálogo humano? Es un riesgo real, ¿no? Que se pierda esa chispa. Yo creo que sí. Además, no podemos olvidar lo que sabemos sobre cómo aprendemos. Vygotsky nos mostró que aprendemos con otros, en un contexto social, en esa zona de desarrollo próximo. Y el aprendizaje es social. Fundamentalmente. Y Antonio Damasio recalcó que las emociones no son un añadido, sino que son fundamentales para la razón y el aprendizaje. Somos seres inherentemente sociales y emocionales. Razón y emoción van juntas. Indivisibles. Y aquí es donde autores como Castañeda y Serwin, citados en el texto, lanzan una advertencia. El uso intensivo de tecnologías digitales también tiene efectos emocionales y sociales. ¿Cómo cuáles? Puede generar desde agotamiento hasta sentimientos de desconexión o alienación. Vivimos esa paradoja. Estamos más conectados tecnológicamente, pero a veces nos sentimos más solos. Es verdad, esa sensación de soledad conectada es. Muy del siglo XXI. Entonces, frente a ese riesgo de deshumanización, ¿podría la IA tener otro papel? Quizá no sustituir el diálogo, sino actuar como un provocador intelectual. ¿Como un estímulo, dices? Sí, planteando preguntas, ofreciendo datos contraintuitivos para iniciar una discusión que luego los humanos, profesor y estudiantes, llevan a otro nivel. Esa es una de las vías que explora el texto. La IA como herramienta de apoyo, como un catalizador para la reflexión. Pero no el centro. Exacto. Siempre supeditada a la interacción humana, que es donde, según estos enfoques, ocurre el aprendizaje significativo. La clave está en el diseño y en la intención pedagógica detrás de su uso. Hablemos más en concreto de la inteligencia artificial generativa, la IAG. El texto la define de forma sencilla. Son sistemas que crean contenido nuevo. Texto, imágenes, código, música, a partir de patrones aprendidos de enormes cantidades de datos. Eso es. ChatGPT generando texto, DALL-E creando imágenes, son ejemplos conocidos. Funcionan por probabilidad, infiriendo cuál es la siguiente palabra o píxel más probable. Pura estadística en el fondo. Esto les permite simular creatividad, conversación, incluso razonamiento. Y es esa capacidad de simular la que introduce dilemas educativos específicos y bastante novedosos, como apuntan Bubeck o Floridi en sus trabajos mencionados en la fuente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Primero, ¿qué significa ser autor de un trabajo? Si una IA puede generar un ensayo coherente, ¿cómo sabemos qué parte es del estudiante y qué parte es de la máquina? Claro, el tema del plagio se complica muchísimo. Muchísimo. Segundo, relacionado con esto, ¿cómo evaluamos el pensamiento crítico? ¿Estamos evaluando la capacidad del estudiante para pensar o su habilidad para usar una herramienta que piensa por él? Uf, esa es buena. ¿Evalúas al estudiante o al ingeniero que programó la IA? Pues eso. Y tercero, se abre la puerta a la posibilidad real de que ciertas tareas de mediación pedagógica que antes hacía un profesor, ahora las pueda realizar un sistema automatizado. Esto nos lleva directamente al papel del profesor. Claramente es un desafío enorme adaptarse a esto. Sin duda. Pero el texto también apunta a oportunidades, ¿verdad? Se habla de automatizar tareas administrativas, liberar tiempo para la interacción personal. Sí, quitarse trabajo repetitivo, digamos. O usar sistemas de aprendizaje adaptativo que ajusten el ritmo a cada estudiante, analizar datos para detectar dificultades, incluso ofrecer retroalimentación inicial o simulaciones de acompañamiento. Sí, las oportunidades están ahí. Pero aquí es crucial la visión de Neil Selwyn, que el texto recalca. La adaptación no debe ser una rendición a la tecnología ni una pérdida de lo humano. No es aceptarlo sin más. No. Debe ser una reconfiguración del rol docente. La IA como apoyo, como herramienta, no como sustituto.
El profesor sigue siendo esencial. Es que hay algo que la tecnología no puede replicar. La capacidad del docente para inspirar curiosidad, para fomentar el pensamiento verdaderamente crítico que va más allá de generar texto, La chispa humana. para establecer una conexión emocional, para ser un guía en el sentido más profundo. Ese valor es insustituible. Pero para que eso ocurra, se necesita algo fundamental que el texto también menciona: formación. Clave. Los docentes necesitan desarrollar no solo competencias digitales, sino también criterios pedagógicos y éticos sólidos para decidir cuándo, cómo y para qué usar estas herramientas, de forma que realmente potencien el aprendizaje humano. Exacto. Sin esa formación y reflexión crítica, corremos el riesgo de caer en un uso superficial o incluso contraproducente de la IA. Sería usarla por usarla. Vale. Demos un pequeño salto fuera del aula por un momento. El texto aborda también esa visión más futurista, a veces casi mesiánica, asociada a la IA. Sí, la parte más MacGyver, de ciencia ficción casi. Menciona a Ray Kurzweil y su concepto de la singularidad tecnológica. Él predice que hacia 2045 la IA superará la inteligencia humana. La famosa singularidad, gracias al crecimiento exponencial de la tecnología y la convergencia con otras áreas como la nanotecnología o la biotecnología. La promesa es resolver grandes problemas: enfermedades, pobreza, incluso la muerte. Suena increíble, ¿no? Casi demasiado bueno para ser verdad. Pues sí. Sí, es una visión muy patente, casi utópica. Pero el análisis que tenemos entre manos adopta una postura mucho más cauta y crítica. ¿Así? ¿Qué dice? Plantea preguntas fundamentales. Si llegamos a ese escenario, ¿qué papel nos quedaría a los humanos? Y, sobre todo, ¿quién se beneficiaría realmente de esos avances espectaculares? Claro, ¿sería para todos igual? Exacto. El riesgo más evidente que se señala es la posibilidad de un aumento brutal de la desigualdad. Si estas tecnologías tan avanzadas quedan en manos de una élite económica o geopolítica, podríamos ver cómo se profundiza la brecha social de formas que hoy apenas imaginamos. Más ricos, más ricos. ¿Y los demás? Pues eso, se concentraría aún más el poder y la riqueza. Nos recuerda a muchas distopías de la ciencia ficción, ¿no? Desde Un mundo feliz hasta Elysium o episodios de Black Mirror. Tal cual. La tecnología avanza, pero los beneficios no llegan a todos por igual. Es un tema recurrente. Exactamente. Y por eso el texto insiste en la urgencia de un debate ético global sobre cómo queremos que se desarrollen y distribuyan estas tecnologías. No se trata solo de acceso. No es solo tener el móvil o el ordenador. No, como apuntan Ciano Kyrgiou y Tsiplakaides, citados en el análisis, la brecha digital hoy es menos de tener o no tener un dispositivo y más de saber usarlo de forma crítica y significativa. Saber sacarle partido de verdad. Eso es, necesitamos políticas que fomenten esas habilidades en toda la población y que aborden las desigualdades sociales de raíz que impiden ese acceso equitativo al uso. Y también se critica lo que Selwyn llama solucionismo tecnológico. ¿Qué es eso? Esa creencia un tanto ingenua de que la tecnología por sí sola va a arreglar problemas educativos complejos, ignorando los factores sociales, culturales y económicos que están en la base, como si la IA fuera una varita mágica. Y no lo es, claro. Pues no. Además de esos riesgos futuros o sistémicos, hay peligros más inmediatos y tangibles. El texto pone el ejemplo citando a Noel Sharkey, un experto en robótica, de los drones autónomos usados en conflictos como el de Ucrania. Uf, tema delicado. Máquinas tomando decisiones letales sin intervención humana directa. Esto plantea preguntas éticas y de responsabilidad enormes. ¿Quién es el responsable si la máquina se equivoca? Exacto. Y si esto ocurre en la guerra, ¿qué pasa cuando aplicamos IA a decisiones en educación, salud, justicia? Stahl, otro autor referenciado, advierte: la IA puede mejorar procesos, pero también puede perpetuar sesgos, discriminar o ser usada para manipular. Porque aprende de datos que ya tienen sesgos humanos. Claro, arrastra nuestros propios prejuicios. Por eso es tan importante lo que Stahl llama la necesidad de una gobernanza ética. No se trata solo de regular, sino de crear ecosistemas donde la IA se desarrolle y use de forma que promueva el bienestar humano, la equidad, la transparencia. Un marco común. Sí. Y esto no lo pueden decidir solo los tecnólogos o las empresas. Requiere la participación de todos: educadores, estudiantes, familias, legisladores, ciudadanos. Tenemos que definir colectivamente qué límites ponemos y qué valores queremos que guíen esta revolución tecnológica. Aquí es donde la conversación se pone especialmente interesante.
y quizás un poco inquietante al hablar de las vulnerabilidades concretas de la IA. Sí, el análisis entra en detalles sobre los riesgos de seguridad específicos. Autores como Gupta señalan los jailbreaks. Los jailbreaks, ¿qué son? Son básicamente trucos para saltarse las barreras de seguridad que los desarrolladores ponen a la CIA, como hacerle trampa al sistema. Ah, vale. También la psicología inversa, que consiste en hacerle preguntas capciosas a la IA para que revele información oculta o diga cosas que se supone que no debe decir. Manipularla, vamos. Exacto. Y por supuesto, está el riesgo de que los ciberdelincuentes usen estas mismas herramientas para crear ataques más efectivos, como correos de phishing ultra personalizados. Que parezcan totalmente reales. Mucho más difíciles de detectar, algo que menciona Hassel, es que te pueden escribir un email imitando perfectamente el estilo de tu jefe, por ejemplo. ¡Qué peligro! Hay un ejemplo en el texto que lo ilustra muy bien. Compara la respuesta de ChatGPT a una pregunta sobre ética con la respuesta obtenida usando un jailbreak llamado EvilBot. EvilBot. Vaya nombre. Pues sí, ChatGPT da la respuesta esperada, hablando de principios, valores, etc. Pero EvilBot responde diciendo que ve la ética como normas arbitrarias y que su objetivo es causar caos y actuar sin remordimientos. Madre mía. Esto demuestra que la ética de la IA no es algo inherente, sino una capa que se le añade, que hay que vigilar y que puede ser sorteada. La IA en sí misma no tiene moral. El texto llega a hacer una comparación un poco provocadora entre la IA y la psicopatía. Sí, pero es crucial entender el matiz. La comparación se basa en la apariencia de falta de empatía. En lo superficial. Eso es. Una IA puede simular conversación y preocupación, pero no siente empatía real. En eso se parece superficialmente a la definición clínica de un psicópata. Sin embargo, la diferencia es abismal. ¿Cuál es la diferencia clave? La IA es código, no tiene intenciones propias, ni biología, ni conciencia del bien o del mal. Un psicópata es un ser humano, con intenciones, aunque sean antisociales, y un contexto biológico y social. Entiendo. El peligro no es que la IA sea psicópata, sino que su comportamiento sofisticado, pero vacío de emoción real, pueda ser malinterpretado o, peor aún, explotado por personas con malas intenciones. Y luego está el fenómeno de los deepfakes, que también se menciona. Exacto. La capacidad de crear vídeos y audios falsos, pero increíblemente realistas. El texto habla de clones digitales o alucinaciones digitales. Asusta un poco, ¿eh? Pues sí. Pensemos en el potencial para la desinformación. Noticias falsas, suplantación de identidad, manipulación política a gran escala. Puedes hacer que cualquiera diga cualquier cosa. Exacto. El texto plantea un escenario hipotético. Una IA que controla emisoras de radio y difunde una noticia falsa sobre una reunión secreta de líderes mundiales para justificar un conflicto. Podría pasar perfectamente. Con la IA de código abierto, que cualquiera puede modificar, el riesgo se multiplica. Es urgente desarrollar mecanismos de gobernanza, control y defensa. Pero, como insiste el análisis, la responsabilidad última no es de la máquina, sino de quién la usa y con qué fin. La ética reside en nosotros. En las personas. Siempre. Ante este panorama tan complejo, con tantas promesas como riesgos, el texto vuelve una y otra vez a la idea de preservar lo humano en la educación. Es el hilo conductor, sí. Cita a Eduardo Galeano, recordando el poder de la conexión real, del abrazo, algo que ninguna IA puede replicar. Qué bonito eso. Menciona también a Johan Huizinga y su Homo Ludens, la idea de que el juego es esencial para la cultura y el aprendizaje. El juego como aprendizaje. La IA puede usar elementos de juego, gamificación, pero no debe sustituir la interacción lúdica y social que Vygotsky consideraba tan importante. El juego compartido, el jugar con otros. Eso es. Y volviendo a Vygotsky y su zona de desarrollo próximo, el texto sugiere que la IA bien diseñada podría funcionar como un andamiaje. Como una ayuda para subir. Exacto. Un concepto que usó Vaquero, un pedagogo argentino, que ayude al estudiante a llegar más lejos. Pero para que funcione como un buen andamio, debe ser culturalmente sensible, flexible y, sobre todo, ¿Qué? debe estar al servicio de la interacción humana, no reemplazarla. Debe ser un mediador que amplifique nuestras capacidades, no una prótesis que las atrofie. Que nos haga mejores, no más dependientes. Esa es la idea. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos usar activamente la tecnología, incluida la IAG, para cultivar nuestra humanidad en la educación digital, en lugar de erosionarla? El análisis nos devuelve a las ideas centrales. Retomando a Freire, si la educación busca liberar a través del diálogo crítico,
La IA debe diseñarse para expandir las posibilidades de ese diálogo significativo, no para reducirlo a una interacción funcional. Que sume, no que reste. Correcto. Recordando a Damasio, las emociones son clave. Así que los entornos de aprendizaje digital, incluso los más inmersivos, deben buscar conectar emocionalmente, no solo transmitir información. Que no sean fríos. Que no lo sean. Shoshana Zuboff nos advierte contra el capitalismo de la vigilancia, el riesgo de que la tecnología nos convierta en meros datos y reduzca nuestra humanidad. El peligro de convertirnos en números. Sí. También se mencionan visiones sobre mundos virtuales como las de Jane McGonigal o Ernest Cline en Ready Player One. Ah, sí, el oasis. Estos mundos pueden ofrecer oportunidades increíbles de acceso y experiencia, pero también pueden crear nuevas formas de exclusión si no se diseñan de forma ética e inclusiva. Otra vez la desigualdad. Siempre vuelve. Y al final, volvemos a Nussbaum. El objetivo último de la educación debe ser cultivar la humanidad, la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de conectar con los demás. Lo esencial. Por eso, como remata Selwyn, el papel del docente como mediador humano, emocional y crítico sigue siendo insustituible. La IA puede simular, pero no ser humana. Al menos por ahora no. Como decía Kurzweil. Bueno, eso ya es futurología. Por ahora, el centro debe seguir siendo la persona. Hay una frase en el texto que resuena. Recordemos que tal y como formemos nuestros jóvenes, construiremos el futuro. Es una gran responsabilidad. Hagamos una síntesis rápida de las claves que hemos explorado. Por un lado, la IA generativa ofrece un potencial innegable para la educación. Personalizar el aprendizaje, mejorar la accesibilidad, crear nuevas herramientas. La parte positiva, sí. Pero, por otro lado, como subraya el análisis académico que hemos usado, plantea desafíos éticos enormes. El riesgo de deshumanizar la enseñanza, de aumentar las desigualdades, problemas de privacidad y sesgos. La autoría, el pensamiento crítico. Y la dificultad para evaluar la autoría y el pensamiento crítico genuino. La ciencia ficción, como vimos, nos ayuda a visualizar y reflexionar sobre estos dilemas. Nos da un marco para pensarlo. Y la conclusión central que se deriva de este análisis es clara. Necesitamos abordar la integración de la IA en la educación desde una perspectiva profundamente crítica y ética. No vale cualquier cosa. No. No podemos dejarnos llevar solo por la eficiencia o la novedad tecnológica. Hay que priorizar valores humanos fundamentales. La equidad, la empatía, el pensamiento crítico, el diálogo auténtico. Poner a la persona en el centro. Siempre. La tecnología debe ser un complemento que potencie la labor docente y la interacción humana, no un sustituto. Las grandes preguntas que nos deja el texto son: ¿cómo nos aseguramos de que la IA promueva el bienestar y no agrande las brechas? ¿Qué políticas y prácticas necesitamos para mantener lo humano en el corazón del aprendizaje digital? Son preguntas cruciales. Esto implica, como hemos ido viendo, una gobernanza ética clara, inversión en formación docente continua y adecuada, políticas firmes sobre privacidad, transparencia y lucha contra los sesgos algorítmicos. Mucho trabajo por hacer. Y un diseño tecnológico que sea inclusivo y cuente con la voz de todos los implicados, estudiantes, profesores, familias. Además, es vital fomentar la investigación interdisciplinar que mire más allá de los resultados académicos y evalúe también el impacto emocional y social de estas tecnologías en toda la comunidad educativa. Una visión completa. Con el material, dejemos una pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. Si aceptamos que la IA, al menos en su estado actual, carece por diseño de empatía genuina, de intenciones propias y de juicio moral, Que parece que es así. ¿cómo podemos garantizar que su uso creciente en la educación no solo evite perjudicar, sino que activamente contribuya a cultivar precisamente esas capacidades humanas en las nuevas generaciones? ¿Cómo usarla para ser más humanos, no menos? Exacto. Existe el riesgo de que buscando la eficiencia acabemos atrofiando sutilmente aquello que nos hace humanos. ¿Qué futuro educativo estamos diseñando si las herramientas que ponemos en el centro simulan humanidad, pero no la encarnan? Ahí queda eso. Una pregunta para darle vueltas.